Vamos a entrar en el tema de hoy. La verdad es que uno se quisiera continuar en la adoración, ¿verdad? No es ser, pero bueno, tenemos que dar el mensaje que Dios tiene para este día, así que... Y es un mensaje interesante porque es orar de acuerdo con Dios. Dice, orar de acuerdo con Dios es autoridad. Así que lo importante es orar en autoridad espiritual. Y hay unas directrices para orar en autoridad espiritual que Dios nos las va a enseñar hoy. Y comienza hablando de Mateo 7:7, que dice, pedid y se os dará, ¿verdad? Dice claramente la palabra, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Vamos a ponérselo escrito para que ellos puedan verlo. Mateo 7:7, me están diciendo por favor, ¿verdad que sí? Ahí está. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Sabe por qué esta palabra es importante? Porque todo lo que ocurre en la tierra, primero ocurrió en el cielo. Y usted y yo somos los agentes para clamar esa autoridad del reino en los cielos y se materializa en la tierra. Por eso es importante lo que está escribiendo el Espíritu Santo a través de Mateo, ¿verdad? Así que cuando estamos de acuerdo con Dios, nuestros pedidos no solamente son perfectos, sino que tienen suprema importancia de bendición para nuestra vida. Cuando analizamos desde la perspectiva real que hemos sido creados, vamos a entender que Dios planeó todo desde antes de la fundación del mundo hasta el más mínimo cabello que durante esta vida terrenal se nos cayera, naciera y se nos cayera, ya Él lo tenía planificado. Mire la grandeza de nuestro Dios. No es cualquier cosa. Cuando usted sabe que ustedes están sirviendo a un Dios todopoderoso, que la palabra soberano se queda corto para describir la grandeza de su poder, nos damos cuenta de que muchas veces no les reconocemos el poder magistral, creador y sobrenatural que Él ha puesto en nosotros para manifestar su gloria. ¿Por qué? Porque a veces lo miramos muy cotidianamente, con un análisis poco profundo y no escudriñamos la profundidad de lo que Él nos quiere entregar. Entonces, cuando escudriñamos a profundidad conscientemente lo que es Dios en nuestra vida, entendemos que los decretos de Dios para nosotros se establecen desde la eternidad hasta la eternidad. Fíjese lo que estoy diciendo. Para nada la tierra se establece desde la eternidad hasta la eternidad. La eternidad es tiempo, el tiempo es Dios. Amén. Entonces, cuando entendemos esta profundidad, vamos a saber que Dios no improvisa, que a Dios nada lo coge de sorpresa. Así también tenemos que ser nosotros cuando estamos en comunión con Él. Sabemos de antemano las cosas que van a ocurrir porque Él nos pone en el conocimiento de lo que ha de acontecer antes de que acontezca. Así que cuando viene lo que el hombre podía llamar sorpresa, para nosotros es conocimiento. ¿Por qué? Porque Dios quiere que entendamos que Él es soberano, que Él tiene control de todo. Aunque usted vea lo que está mirando en el gobierno, aunque usted vea los decretos y todas estas cosas, nada de eso nos puede sorprender porque conforme a su palabra escrito está. Y Dios es el que hace las cosas. Así que Él conoce nuestro futuro porque Él es la historia de nuestro futuro. Amén. Para Dios no hay nada desconocido. O sea que todo lo que está ocurriendo, Él lo conoce. Y todo ocurre en el tiempo que está ocurriendo para que la consumación final cumpla en sus tiempos lo que está escrito. Amén. Nadie le gusta hablar de Apocalipsis y no sé por qué, pero para mí es el libro del periódico de mañana. Cuando usted lo lee, lo que le falta es que le diga el nombre, pero ahí a veces está hasta el país. Mucha gente me llamaba y decía, mira los socavones que hace 3 semanas usted abrió. No, ya Dios lo había dicho en Apocalipsis.
Yo lo hablé porque él dijo que lo hablara, pero ya él lo sabía. ¿Y por quién yo me entero? Por él. Y así tenemos que ser todos, porque con él es todo y sin él nada. Porque el que habita bajo el manto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová Dios mío, esperanza mía, ¿verdad? En él confiaré. Así que Dios determinó actuar en la historia antes de que las mismas oraciones que él pone en nuestro corazón ocurran. Oh, pero ¿qué es esto? Sencillo. Cuando usted ora en el Espíritu, usted está orando lo que el Espíritu quiere que oremos, porque ya él puso eso en nuestro corazón y nosotros le damos la autoridad terrenal porque estamos rompiendo terreno en las tinieblas. No es que tengamos ninguna autoridad, que se entienda bien. Es que él quiere que esa autoridad se establezca a través de nosotros para él manifestar su gloria. Y romper el marco de la oscuridad que opera en la tierra. ¿Esto está claro? Ahora, ¿por qué esto es así? Para que nos unamos todos en oración, clamando desde la tierra para postular en la sala del tribunal del universo, donde se deciden los destinos de la tierra. ¡Wow! Y tú tener derecho de postular ahí. Nosotros, siendo seres humanos imperfectos, tenemos derecho de postular ahí, donde se decide en la sala del universo los destinos de la tierra. Esto es grande, hermano. Por eso es que tenemos que buscarle en espíritu y en verdad. Y de acuerdo de la oración que él pone en el espíritu de nosotros, somos vivificados y vistos con buenos ojos. Por lo tanto, cuando somos vivificados y vistos con buenos ojos, el plan perfecto de Dios se realiza en la tierra y continúa en la eternidad. Porque hemos sido llamados de la eternidad hasta la eternidad. No sé si me estoy explicando claro, hermano, pero yo estaría dándole un aplauso al Señor, que mis manos no serían suficientes. Eso es precioso, hermano. Así que veamos lo que es el poder de la oración a través de un relato bíblico en 2 de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 23. Lo vamos a leer y después brevemente vamos a aplicarlo para entrar en sí dentro de la explicación en la misma predicación. Amén. Búsquelo ahí, márquelo en su Biblia. 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 23. De hecho, son rápidos. Dice, pasadas estas cosas, déjame buscarlo aquí porque yo tengo otra versión también, la de King James, para compararlo también con la que usted tiene, Reina Valera, porque coinciden en lo mismo. Lo que pasa es que hay unos significados más amplios en uno que en otro, pero dicen lo mismo. No hay unos cambios. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros, los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat era un rey de Israel que estaba andando malito, no estaba bien, coqueteaba con las cosas del mundo, con Acab precisamente, pero definitivamente cuando se le apretó la tuerca, como yo digo, cuando se le antorcha la puerca al rabo, se puso para su número. Así que vamos a verlo. El versículo 2 dice, y acudieron y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de la Siria. Y he aquí que ellos están en Gesesón Tamar, que es en Gadi, ¿verdad? Eso, en Gadi. Entonces, Josafat tuvo temor. Es decir, que sintió que necesitaba al Señor. Dice, y puso Josafat su rostro para consultar al Señor e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Acuérdense que cuando está hablando de toda Judá, el reino de Israel se dividió en el norte y el sur, ¿verdad? Y entonces este rey que estaba gobernando en Judá, que es la parte sur, estaba preocupado por el ataque que venía. Y dice el versículo 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a buscar al Señor. Quiere decir que pidieron ayuda a Jehová. Sintieron la necesidad,
hoy en día nosotros necesitamos como unirnos como pueblo de Dios para que Dios cumpla su propósito en nuestra vida y en el pueblo de Dios. Y para eso debemos estar unidos como el pueblo de Dios que somos. El versículo 5 sigue diciendo: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. No es casualidad que diga atrio nuevo. Cuando usted dice atrio nuevo, quiere decir para entrar a la presencia de Dios, lugar santo y santísimo, usted tiene que entrar por los atrios, pero entra por los atrios en acción de gracia. Y el ayuno, cuando ahorita lo vamos a hablar en detenimiento, el ayuno es un tipo de alabanza. Aquí adentro en nuestra alma. Interesante. Fíjese todo lo que nos está diciendo delante del atrio nuevo. Y sigue el versículo 6 diciendo: y dijo Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Fíjese que sí lo tiene, pero él lo está haciendo en forma de cuestionamiento, no para quejarse, sino para él sintonizarse en el tiempo y la acción divina del tiempo eterno de Dios. Y dice, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien la resista. O sea, como que dice, soy alguien para cuestionar que esto que ahora yo no puedo enfrentar, tú no lo puedes destruir. Eso nos deja saber que hay de por sí en el cuestionamiento una dependencia, una credibilidad y una fe absoluta de que Dios ha hecho grandes cosas, y esa es una de las que están mencionando ahí. ¿Qué nos hace eso a nosotros sentir? Seguridad en el Dios que le servimos. Fíjese lo interesante, como una persona que estaba actuando mal, ante la adversidad de la prueba que Dios le permitió, él se arrepiente y empieza a orar en esa dirección. ¿Qué nos deja saber eso? Que él conocía las Escrituras, que él sabía el Dios que le servía. Pero de momento se había switchado con la carne, pero ahora mira, se postró en tierra y buscó a Dios, su rostro. Vamos al 7. Y Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y dice, tu amigo para siempre. Tú y yo somos amigos de Él. En cuanto nos relacionemos más íntimamente, más amistad tenemos. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que estar hablando continuamente con Él. No es un ratito cuando tengamos la situación, es en todo momento. Vamos a seguir con el 8. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, vamos al 9, diciendo, si mal me viniera sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Fíjese qué seguridad está orando este rey de Israel. Pero no era él solo, era todo el pueblo. Ahora mire el 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, o sea, los enemigos, y de los del monte de Sir, que estamos hablando de los sirios, cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que apartaste de ellos y no los destruyese. Ahora el 11, mira lo que te dice. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste por posesión. Así que cuando usted reprende al diablo, usted está reprendiendo y reclamando lo que Dios le dio por heredad. Porque dice la palabra que tú y yo somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús, Señor nuestro, como raíz insertada abrámica que somos. ¿Me entiende? Así que en su nombre echarán fuera demonios. Si hablarán nuevas lenguas y si tomarán cosas mortíferas, nada les dañará. Que lo sepa el diablo. A ese nivel usted tiene que trabajarlo. Vamos al 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos.
O sea, empiezan a declarar una dependencia, pero declara su debilidad. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Amén. Vamos al 13. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Quiere decir que había una conversión completa hacia el propósito de Dios dentro del pueblo. Eso se llama unificación. Un pueblo unido para un propósito, Dios manifiesta su poder sin límite. Mira el 14. Y estaba allí Hazaziel, hijo de Zacarías, eso era un profeta, hijo de Benanía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión. O sea que Dios levantó un profeta para traer un mensaje. Es un tipo de pastor, ¿verdad? Vamos al 15. Y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, tú y rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Tu guerra, mi guerra, es de Dios. Un aplauso al Señor, claro que sí. Venid los cansados a mí, que yo os haré descansar, porque ligera es mi yugo y fácil mi carga. Qué lindo, ¿verdad? Vamos al 16. Mire, con el Antiguo Testamento es un espejo del Nuevo. Eso no falla. Mañana descenderéis contra ellos. Fíjate lo que dice. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sisá. Le dijo hasta por dónde van a subir en el ataque. Lo que planificaron los generales, moabitas y sirios. ¿Ah? Y los hallaré junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Mira lo que dice el 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. O sea que ahí incluyó la parte del sur y la del norte también. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Exactamente lo que Dios te quiere decir. No temas a las circunstancias, no temas a los decretos, no temas a lo que diga la gente, no temas a las acusaciones falsas, porque no podrán prosperar contra ti. Porque no pelean contra ti, hermano, pelean con el Dios que tú le sirves. Mira el 18. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. O sea, no habían visto la derrota, no habían visto la bendición, pero sí creyeron a la voz de Dios. Nos enseña a creerle a Dios. Mira el 19, puesto hasta el 23. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Qué nos dice fuerte y alta voz? Seguridad, fe clara y absoluta en el poderoso Dios. Mira el 20 lo que dice. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, entrando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y el 21. Y habido el consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos. Y esto es importante. Esto es un vestido de elegancia que denota gozo supremo interno con una manifestación externa. Ornamentos son adornos. ¿Por qué adornos? Porque estaban seguros que esos adornos no se iban a ensuciar, porque la guerra no la pelean ellos, sino la pelea el Dios que tú y yo le servimos. Dice, sagrado, ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre.
ornamento sagrado, no vamos a predicar eso para que usted tenga una idea de lo que está diciendo la palabra, significa la presencia de Dios interna manifiesta físicamente. Y el ornamento es vestimenta sacerdotal sagrada para rendirle culto al Altísimo. Interesante, ¿verdad? ¿Quién se puede preparar para una guerra así si tiene que espadear con todas esas cosas? No, porque no la tiene que pelear usted ni yo. Él la pelea por nosotros. 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, mire esto, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Sir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos con los otros. Alaba al Rey si puede. Mira el 23. Con esto cerramos la lectura. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Sir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Sir, cada cual huyó a la destrucción de su compañero. Es decir, se confundieron y se mataron unos a otros. ¿Quién envió el espíritu de confusión? El que nunca ha perdido una batalla. El victorioso Jehová que tú y yo le servimos. Amén. Fíjese que cuando usted analiza, el rey Josafat, que era el rey de Judá, oró con una autoridad espiritual donde reconoció su debilidad y reconoció el poder supremo de Dios y hizo, ¿verdad?, una oración estructurada conforme al Espíritu de Dios. Fíjese como primero él dice, miró y dejó y dijo, viene un ejército invencible para nosotros, pero para Dios no. O sea que cuando tú enfrentas las circunstancias donde tú no puedes vencer, tú tienes que saber que esa circunstancia Dios la permitió para glorificar su santo y bendito nombre en tu vida. ¿Para qué? Para que puedas desarrollar la fe. Porque la fe y el carácter de Dios tiene que ser desarrollado en nosotros a través de las experiencias de la vida. Esto no se aprende con un librito, es conociendo la palabra, pero viviéndola. Porque puedes conocer la palabra literalmente, pero si no la has vivido, pracatán, no tienes ningún efecto. Así que es importante conocerla y vivirla. Entonces, al ver las circunstancias adversas, el rey de Josafat se volvió a Dios en busca de su ayuda. ¿Qué hizo? Buscó a Dios directamente y entendió que no tenía capacidad para derrotar al enemigo, pero lo declaró y hizo verbatim la confianza que él tenía en el poderoso Dios. Clave número 1, reconocer nuestra debilidad nos pone en autoridad y en poder para que Dios tome control de nuestras circunstancias. No podemos luchar en nuestra fuerza, no es en nuestra autoridad, en nuestro poder. Es en su poder y su autoridad y en su fuerza que Él vence. Número 2, punto importante que hizo el rey. Se enfocó en Dios, no en el problema. Muchas veces la gente se queda enfocado en el problema, se queda enfocado en la situación, el pensamiento continuo en la situación, pero no ve lo grande que es Dios, que es más grande que el problema. Si no está diciéndole, veo el problema más grande que Dios, pues estás perdido. Le entregaste el terreno, ya estás derrotado. Pero Dios te permite que hagas esto para que veas la grandeza de Dios y veas que tus problemas son más pequeños que Dios. Amén. Esto es importante. Así que el rey Josafat entendió claramente y lo divulgó que el gobernante de todos los reinos, de todas las naciones, no era más grande que el rey que yo le sirvo. No importa las naciones que se unan, no importa los decretos que vengan, no importa las autoridades que se levanten, tu rey es más grande que todo eso. Amén, y el mío también. Que conste en acta y viene por nosotros, sí señor. Así que, cuarto principio importante que vemos aquí es que dependió de Dios. ¿Y qué hizo? Al depender de Dios, puso su mente y su corazón en el sitio correcto, no en el miedo. El miedo es lo que ha causado el mundo para provocar el bioterrorismo que tú y yo vivimos. Pero si tú y yo nos damos cuenta de que eso es un miedo
que ha sido puesto para destruir la iglesia, para destruir los principios, para coger la humanidad y destruirla y separar la familia y hacer grupos sectoriales para que tú no compartas con tu familia, el miedo tiene vigencia. Pero si tú le dices al miedo fuera en el nombre de Jesús y te entronizas en fe, que ni plaga ni morada tocará tu morada alguna, ninguna plaga te tocará. Pero tienes que creerlo, no decirlo de boca para afuera. Y unifica a tu familia y disfruta a tu familia. ¿Cómo es eso que tú no puedes celebrar Thanksgiving con tus hijos? ¿Qué es eso? Eso no es de Dios, hermano. Yo tengo familiares en Estados Unidos que le han puesto mascarilla para compartir con sus hijos en Estados Unidos, dentro de su casa. Es una normalidad. Y yo le digo, pero ¿cómo tú vas a permitir eso? No, porque tú sabes que el gobierno, ese es el problema, que tú estás mirando al gobierno más grande que al Dios que tú le sirves. No, porque fíjate que todavía no hemos podido abrir los cultos. ¿Cómo? Pues están bien perdidos. Y uno parece como ser un extraterrestre hablándolo así. Pero es la verdad, hermano. ¿Miedo a qué? Olvídese si está vacunado o no vacunado, si tiene la tercera dosis o no la tiene, si tiene la cuarta, la quinta, la sexta, no tiene ninguna. Olvídate de eso. Bórrate eso de la mente. ¿Cómo es que vamos a vivir? Entonces, ¿en qué Dios hemos creído? No, hermano. Está bien que tratemos que cumplir con las leyes, pero no seamos exagerados ni nos dejemos robar o comer los dulces, como me decía a mí cuando era chiquito. Sí. Es importante que nosotros nos enfoquemos realmente en fe en Dios, no en el problema. Porque ¿qué es más grande? ¿Dios o tu problema? ¿Qué es más grande? ¿Las circunstancias del mundo o el Dios que le servimos? Es Dios, hermano. Es Dios. Y nunca permitió a este rey de tener duda del cuidado de Dios para su pueblo. Siempre lo declaró y lo creyó. Ahora mismo, analicemos nosotros. ¿Estamos nosotros mismos buscando intelectualmente solución a nuestros problemas o estamos huyendo del problema o lo estamos enfrentando y poniéndose en las manos de Dios? Esto es importante. Mucha gente guarda los problemas y huye de los problemas porque no los quiere enfrentar y entonces lo dejan ahí pasar vez tras vez y lo que tienen es un resentimiento profundo sin resolver y un coraje y una ira y dice, yo no sé por qué yo me levanté con coraje, yo no sé por qué estoy malhumorado, yo no sé por qué me duele la cabeza, yo no sé por qué me siento como me siento. ¿Sabes por qué? Porque no has perdonado. Y a veces tienes que perdonarte tú mismo. Porque si Dios te perdonó, ¿quién eres tú para juzgarte tú o para juzgar a otro? A veces nos suceden cosas que no le entendemos. Hermano, a todos nos va a pasar. Pero lo importante es que nos enfoquemos en Él. Porque cuando tú le sirves a Él, Romanos 8:28 te lo dice claramente, todas las cosas han de ser para bien, para aquellos que respondan al propósito por el cual han sido llamados. Eso somos tú y yo. Si eso es así, entonces confiemos en que Dios lo hará. Fíjense el versículo 3, ponme el versículo 3, por favor, Gabriela. Vemos cómo este rey tenía temor al Señor. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Sabe lo que es humillar el rostro? Acostarte boca abajo y pegar el rostro en tierra. Y con todas las vestiduras de rey se humilló delante del pueblo. No solito a cuarto oscuro, no, delante del pueblo. Para darle la posición a Dios Todopoderoso por encima de todo. Para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno por todo el pueblo. Interesante, mira el versículo 4, que me gusta este versículo 4 porque dice, se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. O sea que todos se unificaron hacia una misma dirección. ¿Qué hizo Dios en medio de esta prueba? Unificar al pueblo. ¿Qué haces tú con la familia que no la unifica? Tienes que traer tus hijos a la iglesia. Tienes que traer tus sobrinos a la iglesia. Tienes que permitir que Dios trabaje con ellos y que ellos sean expuestos a la palabra. Ay, que yo me acosté tarde anoche jugando internet y ahora, mira, yo no me puedo levantar a las 9 para ir para la iglesia. Pues, ¿sabes? Tú tienes que picar adelante. Ora por él y dile, apaga la televisión que son las 9 a las 10 de la noche y vamos a acostarte que mañana vas a levantar temprano. Y vas preparando el ambiente. Porque, ¿sabes qué?
Nosotros como conocedores de la palabra somos responsables de aquellos que no conocen la palabra. Y si tenemos bendición a nuestra vida, también tenemos que dar esa bendición a ellos porque también tienen derecho, porque Cristo murió por ellos y por ti y por mí. Amén. Quiere decir que tenemos una eterna responsabilidad con el eterno poder de Dios para nuestras vidas y se manifiesta en ellos. Fíjense qué interesante, dice, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Quiere decir que todos están de acuerdo. Mira el versículo 7 de lo que te sigue diciendo. Entonces Josafat se puso en pie en asamblea, quiere decir todos reunidos, asamblea de gobierno de Judá y de Jerusalén en casa de Jehová delante del atrio nuevo. Quiere decir que trajo las raíces del pueblo judío a la memoria de todo Israel. Por lo tanto, empiezas a reclamar desde aquí en el versículo 7. El versículo 7, si mi memoria no falla, pónselo ahí. Empieza a reclamar la herencia, dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? O sea, trajo a la memoria cómo es que este territorio que me quiere quitar el enemigo, tú lo vas a permitir cuando tú me lo diste. ¿Cómo es que tú me quieres quitar mis hijos? Después que tú me lo diste, me lo va a quitar las tinieblas en el mundo del PlayStation, en el mundo de las discotecas, en el mundo de la adicción, en el mundo de las drogas, con compañeros que lo que salen es sacarlo para hacer cosas que no son de valores eternos. ¿Quién tiene la hegemonía sobre eso si no es el papá y la madre o el abuelo o el tutor de esa vida? Alaba si puede. Esto es importante, hermano. Vamos a ver esto detenidamente, el versículo 8. Mira qué interesante. Y ellos han habitado en ella y han edificado ella su santuario a tu nombre diciendo, wow. Fíjese que estas cosas de sacrificio son importantes porque cuando hablan de sacrificio en el santuario nos está hablando de un derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre para salvar una vida implica una tipología de Cristo en el altar. Y esa tipología de Cristo tiene desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que conocimos a Jesús, una función dinámica y activa de purificación, de autoridad y de poder. Diciendo, vamos al versículo 9. Si mal viniera sobre nosotros o espada o castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa diciendo de ti, porque tu nombre está en esta casa. Quiere decir que no está mirando a Dios por lo que te pueda dar, no está mirando a Dios por las bendiciones, está mirando a Dios como una parte de la herencia inmarcesible e incorruptible de los santos, por lo cual ellos pagaron el precio del derramamiento de sangre en el altar santo de Dios. Nosotros ya estamos en una etapa mucho más avanzada de miles de años después de todo esto y estamos viviendo bajo el periodo de la gracia. Por lo tanto, Jesús derramó una sangre que nos hizo aceptos a Cristo para que lo que oráramos en la tierra o pusieran en los cielos y de continuamente. Ellos tuvieron que aprender esto a base de experiencias bien fuertes como esta que estábamos pasando aquí, como está pasando yo aquí. Y nos presentaremos delante de esta casa, delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. En nombre de Cristo está en esta casa. Tú y yo somos la casa de Cristo, hermano. No es estas cuatro paredes, es aquí. Es aquí. Porque tu nombre está en esta casa. A causa de que de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. O sea que estás rectificando una posición de seguridad en el que ha creído, que es el todopoderoso Dios. Y fíjese el versículo 11 y 12, para ir avanzando, dice, he aquí, nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste de posesión. O sea que si Dios te dio a ti algo, tú no lo vas a dejar perder. Si Dios te dio lo que le has pedido, y en este caso no hay cosa más legítima para nosotros que nuestros hijos, y tu hijo no está caminando conforme a la voluntad de Dios, tú tienes que clamar por ese hijo hasta que llegue el camino. Si está en Estados Unidos, llega el camino y encontrará una iglesia cristocéntrica, porque Dios lo va a guiar. Si tu padre y tu madre todavía viven y no conocen, ellos conocerán por causa tuya la verdad y también serán salvos.
Yo soy el único convertido en mi casa. Mi esposa también. Y clamamos por el resto de la familia. Y yo estoy seguro que en el tiempo del Señor ellos verán la verdad. Así tenemos que ser, con esa disposición clara. Inflexible, en amor, pero firme. Amén. Y el 12 es interesante porque el 12 marca una total dependencia de Dios. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volveremos nuestros ojos. O sea, ahí entra verdaderamente en una dependencia total de Cristo para que la fuerza de Él se manifieste y a la misma vez reclama la herencia que les corresponde dada por Dios. El versículo 15, ponme el versículo 15 porque es interesantísimo. Dios le dice, oh, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey de Josafat. Josafat os dice así, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de tan grande multitud, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. ¡Wow! Mire, cuando tú y yo somos llamados, Él hizo una programación para cada uno de nosotros y nos las entregó en la mano. Lo que pasa es que a medida que nos relacionamos con Él, poco a poco vamos conociendo la programación. Porque si nos dijera todas las cosas de golpe, nos volvemos locos. Porque la mente de Dios es infinita y nuestra mente es finita. Por lo tanto, Él sabe por grado cómo nos va a enseñar con las experiencias de vida que tenemos que pasar para que podamos procesarla, madurar y formar el carácter de Cristo a través de la obediencia. Porque en la formación del carácter de Cristo en obediencia está nuestra bendición. Amén. Ahí es la clave. No es a nuestra manera, no es a cómo nos veríamos más bonitos. No, aquí no hay nada de orgullo ni de soberbia, hermano. Aquí lo que hay es humillación. Porque esa es nuestra bendición. De eso se trata. Y es bien importante que lo entendamos porque Él pelea la batalla y la gana. Pero yo le quiero decir algo. Aún antes de que tú tengas y yo conocimiento de que Él pelea la batalla y la gana, ya Él la ganó en la cruz del Calvario. Cuando Él murió y dijo, consumado es que toda la programación tuya y mía ya está resuelta a favor de cada uno de nosotros, hermano. Y hazlo fuerte. Yo estoy aquí y peleo la batalla tuya. Yo estoy aquí y hago por ti lo que tenga que hacer. Yo estoy a ti y te cubro porque el manto de mi presencia te arropa. Ay, taiki nama. Así dice el Señor. Ay, somahana. Dice, no sufras más. Confía en mí. Colosenses 2, 14 y 15 te lo dice de esta manera. Interesante esto, que esto está poderoso. Mire, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. ¿Cuál era el acta de los decretos que no era contraria? La muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Hasta lo cantaron los adoradores ahorita. Oh sepulcro, tu victoria. Se olvida es la muerte. O sea que nosotros somos seres inmortales, hermano. ¿Tú sabes lo que es esto? ¿A miedo a qué? El miedo lo tiene que tener el diablo. Cuando un cristiano se hinca de rodillas y empieza a adorar y entra en lengua angelical y reprende a los demonios, lo que huye son los demonios. ¿Por qué huyen? Porque Él había anulado el acta de los decretos que nos era contrario a nosotros ya. Y el que está en nosotros, el Espíritu Santo, es la representación de Dios en nosotros. No somos cualquier cosa, hermano. Nosotros tenemos poder y autoridad. Y viene el 15 lo que te dice. Y despojando los principados y potestades. Quiere decir todas las entidades espirituales de oscuridad. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir que los derrotó allí. Le dijo, ¿dónde está muerte? Entra y toma lugar en mi vida. Y te derrotó al tercer día en el poder de la resurrección. ¿Para qué? Para que tú y yo vivamos en el poder de la resurrección y llamemos las cosas que no son como si fueran, para que sean hechos por el poder de Dios. Déselo fuerte porque esto es para el Señor. Hermano, no somos cualquier cosa. Somos linaje escogido, nación santa,
pueblo adquirido por Dios para hacer grandes cosas en su nombre. Somos tú y yo. Que lo sepa el diablo que no puede contra nosotros. Romanos 8, versículos 1 y 2. Te garantiza esa victoria, hermano. Mira esto lo que te dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que cuando tú eres guiado por el Espíritu, no hay posibilidad alguna de ser derrotado. Por eso tenemos que dejar fuera las rencillas, los rencores, el odio, la culpa, la falta de perdón, etcétera. Toda esa basura tienes que quitarla. Y si ya una vez la quitaste, no metas la basura otra vez en el zafacón para volverla a coger. Preocupaciones, miedos y angustias. Si lo botaste en el zafacón, no metas la mano otra vez. Si de noche el pensamiento viene, repréndelo y échalo fuera y entra en alabanza. Y disfruta la estabilidad emocional de vivir en la paz de Cristo. Esto es importante, hermano. Mira el versículo 2 de Romanos 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. O sea que si tú te sientes condenado o no perdonado, quítate eso de la mente. Eso es que yo vine y estoy vacío y me voy igual. No, eso eres tú. Reprende al diablo. Dios te da llenura. Dios te da llenura. De ti depende si la coges. De ti depende si la coges. La comida está servida, tú te la comes, pero Dios no se la puede comer por ti. Tú la agarras. Esto es sencillo de entender, hermano. Aquí no hay complicación. Esto es importante que lo entendamos. Quiere decir que los límites espirituales que Dios ha puesto sobre nosotros son ilimitados. El que pone límites es el hombre en la mente finita, porque la mente de Dios es infinita. Cuando el hombre no puede, ahí es que Dios se glorifica. Y eso causa que nosotros podamos depender sin miedo a Él. Fíjate que el versículo 17 te da una instrucción clara de Segunda de Crónicas 20:17. Segunda de Crónicas, ahí está. No habrá, fíjese, no habrá para que pelees vosotros en este caso. O sea, quiere decir, no vas a tener que pelear. Párate y está quieto. En el Nuevo Testamento, está quieto y verás que yo soy Jehová. Es decir, estad quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Él no te está diciendo saca la espada y ponte a pelear, entrénate. Y no es malo hacer ejercicio y entrenarse cuando Dios manda. Pero en este caso, Él nos está enseñando que Él pelea la buena batalla por ti. No importa las circunstancias que tú tengas que pasar, no importa quienes sean, se pueden reunir todos los agoreros y los espiritistas todos juntos, los palomayón, besotería, magia negra y toda esa basura. No te podrán tocar. No te podrán tocar. Dáselo al rey. ¿Cuántos se han parado frente a mí? Y yo que tengo que estar muerto. ¿Dónde estoy muerto? Muerto estás tú en pecados y delitos. Arrepiéntete, diablito. No tengo miedo de decírselo, me lo encuentro en la calle. Se paran ahí 3 y 4. ¿Qué pueden hacer? Si el Dios que les servimos es más grande que ustedes. Yo los perdoné. Arrepiéntense ustedes. Empiezan a hablar disparates y se van todos molestos. Espiritistas. No pueden. Yo soy grande. Yo no soy nadie. Al Dios que yo le sirvo sí es grande. Ese sí es grande y poderoso. Dáselo al Señor. Tenemos que aprender eso, hermano, y practicarlo. Porque, ¿sabes qué? Cuando nosotros peleamos en el Espíritu, le damos lugar para que Él trabaje con las situaciones y entonces Él se glorifica, porque la pelea es espiritual. Y entonces están derrotados, porque la pelea no es contra ti, no tiene tu nombre. Te identifica porque eres la tarjeta, como dije ahorita, pero ¿sabes qué? Quien pelea la batalla es Dios. Y Él no ha perdido ninguna batalla. Ninguna batalla la pierde. El 18 hace una señal física de que había en el corazón y se manifestó exteriormente. Y quiero que veamos esa señal física del versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra. Usted puede imaginarse un rey con toda su túnica indumentaria
se inclina en tierra su rostro delante de todo el pueblo de Judá y de Jerusalén, postrándose y adorándose a Dios. Quiere decir que le dio el lugar correcto a Dios. ¿Tú le das el lugar correcto a Dios en tu vida? Algo que tenemos que analizar. O nos pasamos acusando a Dios de que esto, de que lo otro, de que no me dio esto, de que me faltó esto, y te pasas mirando lo que no tienes en lugar de darle gracias a Dios porque respiras, hablas y ves. No te estás dando cuenta de la grandeza de Dios, pero Dios tiene que darnos las cosas por grado, porque somos peores que los niños en primer grado. Aunque seamos unos viejos, tenemos que aprender. Es necesario. Es necesario que retomemos esa autoridad y Él la va dando por grado para que nosotros aprendamos a manejarla. Porque no es para hacer tu voluntad ni mi voluntad, sino la voluntad de Él. Eso es así. El versículo 21 y 22, Gabriela, el 21 y el 22 revelan 3 elementos divinos para vencer. Y esto sí quiero que por favor tome nota. Y usted que está por internet también. Dice el versículo 21 y 22. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que contasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Dios, porque su misericordia es para siempre. Y el 22 dice: y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Sir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a otros. Fíjese que aquí nos está hablando 3 fundamentos importantes: oración, ayuno y alabanza. Qué interesante. Y yo creo que este rey tiene que haber tenido una relación de conocimiento de lo que ocurrió en los Salmos de David y lo que se relacionó en la lectura de Primera de Reyes capítulo 8, porque él se ancló en la promesa y declaró la palabra de Dios de que no era en su fuerza, sino en la fuerza del poderoso Jehová. Fíjense que esta oración, donde trae la memoria de lo que dejó Salomón escrito en el capítulo 8, no lo voy a traer ahora porque sería muy largo, pero usted lo puede buscar. El traer eso a la memoria lo fortalece en la fe de que Dios no tiene mudanza ni sombra de variación alguna. Santiago te lo dice claramente. Y eso es importante que tú y yo lo entendamos. Dios te va a guardar y te va a proteger, y tú sigues caminando en obediencia y Dios te va a dar la victoria. No importa la circunstancia, no importa lo que ocurra. Si Él tiene que traer animales o aves que vengan a traerte comida a tu casa, Él lo hace. Si Él tiene que traer una persona que llegue con la compra a tu casa, Él lo hace. Si Él tiene que cambiar la cuenta de banco para que tenga fondo para lo que vas a hacer, Él lo hace. Y esos milagros yo lo he visto, hermano. Yo he visto gente con cuenta de 500 pesos se convierte en 5,000. Y no voy a decir el nombre porque está aquí. Esto lo hace Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Miedo a qué? La gente no se da cuenta de la grandeza del poder de Dios que le servimos. Y lo bueno es que ese poder está a favor de nosotros siempre. No es a veces, siempre. Amén. Otra cosa importante aquí que el rey pone: ayuno a Judá y Jerusalén completo. Mire, el ayuno no es para torcerle el brazo a Dios y manipularlo. No. El ayuno es un tipo de oración donde tú, a través del ayuno, conoces a Dios y tu alma se va moldeando a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Entonces tú vas entendiendo a través del ayuno lo que Dios quiere hacer y vas conociendo al Dios de la creación que te creó a ti y a mí, para entonces poder tener conocimiento de una intimidad clara que te va a dar paz y gozo en medio de cualquier tribulación. Así es esto. Así que cuando Él proclama el ayuno,
vemos una expresión de una necesidad interior que se manifiesta exteriormente y específicamente en una urgencia para que Dios se mueva. Cuando tú y yo ayunamos por una causa y la ponemos delante de Dios, Dios lo mira como una urgencia. Porque el ayuno es una alabanza almática. ¿Por qué es alabanza almática? Porque cuando tú estás ayunando, te estás llenando de la palabra, del conocimiento de Él, estás orando, no estás jugando Nintendo, ni viendo Netflix. Estás ayunando no de hambre, sino del Espíritu para estar en comunión con Él. Entonces entra en una intimidad con Él, donde tú puedes comprender en intimidad completa quién es el Dios que tú le sirves y cuántas cosas tienes que ajustar en tu vida y darte cuenta del tiempo que has perdido por no estar en comunión con Él. No va a haber divagaciones, no va a haber situaciones ambivalentes. ¿Qué voy a hacer ahora? Estoy desesperado. No, sé a dónde voy. No me puedo desesperar porque Dios tiene el control. Caerán a tu mano 10 y a tu diestra 10,000, mas a ti no te tocarán. ¿No dice la palabra eso? Entonces, ¿en quién hemos creído? Amén. Es importante esto, hermano. Ese ayuno es importante. Mira, Hechos 13, 2:3. Hechos 13, 2:3. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo. Mira, esto es en el Nuevo Testamento. Dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo. Aquí ya Cristo había muerto y había resucitado. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Qué pasó? Que estaban en el ayuno, en esa intimidad con Dios y escucharon claramente la voz de Dios. Porque hay propósito en el ayuno. Dios lo ve como una alabanza. Espérate. Están ayunando por mí, quieren buscar su rostro, ellos tienen unas preguntas y yo quiero glorificarme. Pues entonces le voy a hablar. Sencillo. Hay gente que todavía no escucha la voz de Dios. ¿Pero por qué? Porque no lo saben buscar. Pues para eso está la iglesia, para ayudarlos en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores son los que está buscando. Fíjese, hasta la palabra misma te lo dice, que el ayuno es una adoración. Mira el 3 que dice. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Por qué habla aquí de imponer las manos y los despidieron? Fueron con un mandato de parte del Espíritu al cumplimiento de la promesa. Ir de 2 en 2 para predicar el Evangelio. Y más adelante le dice, si cosas en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y si tomaran cosas mortíferas, nada les dañará. ¿Y por qué le está diciendo eso? Porque Él los mandó sin comida. No les dijo una maleta. Arranquen como van, que yo voy a ser el proveedor. Alaba. ¿Le creían a Dios o no le creían? Y a veces nos preocupamos porque el cheque de seguro social no ha llegado. Cuando siempre llega con un correo irresponsable. No es de sorprenderme que no me llegue. ¿Cuál es el problema? Lo pago cuando venga. Solté la preocupación y el otro día llegó el cheque. Mira cómo es esto. Porque el correo es negligente, lo sabemos. Me llegó hasta el cheque mojado para que si con todo te seco con un blowball y te voy a cambiar. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? Alaba. Porque el enemigo hace todas esas cosas para ver si te preocupa. Pues ahora con qué voy a comprar, es que tengo la luz ahí pendiente. No, te equivocaste. Sabes que mis problemas son de Él, no son míos. Yo hago lo que Él me dice y Él resolverá mis problemas. La guerra es de Él, no es mía. Entonces, es un estilo de vida que tenemos que aprender, porque si el enemigo logra preocuparte con las boberías, te saca de la comunión. Y hay que entender esto. La alabanza, versículos 21 y 22, es importante. Porque fíjese, cuando ellos entran en alabanza ocurre algo bien poderoso. Versículo 21 de 2 de Crónicas 20, 21 y 22, ahí está. 21, ahí está, muy bien. Es más rápido que lo que yo hablo, ¿viste? Y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Mientras salía la gente armada, o sea que había un ejército, detrás estaba el verdadero ejército. Dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre.
quiere decir que había un cántico detrás de los soldados y los soldados no tuvieron que pelear. Mira lo que dice el 22. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, puso Jehová contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Sir las emboscadas que ellos mismos que venían contra Judá se mataron los unos con los otros. Y el 23. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Quiere decir que el mismo enemigo tuyo, Dios manda un espíritu de error para que se confundan y sean ellos mismos destruidos. ¿Qué tal? Alaba al Rey si puede. Mire, el Salmo 22.3. Salmo 22.3 es bien interesante porque te dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Fíjese que esto es importante porque cuando tú y yo alabamos, dice la palabra que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Significa la alabanza, seguridad de las promesas de Dios en cumplimiento en fe de la palabra que yo he recibido, que tú has recibido y la pones en acción en medio de la alabanza. Quiere decir que cuando tú tienes una dificultad que no puedas resolver, tú la presentas delante de Dios, soltaste la carga a Él y empieza a alabarlo. Cuando Él da una palabra aquí ante las situaciones de los problemas de los hijos, Él te da las instrucciones. Tú cumples las instrucciones y empiezas a alabarlo. Porque la guerra está ganada. Está gana. En español correcto es gana. Quiere decir que nosotros tenemos que aprender mucho de esto, porque muchas veces nos llevamos las cargas, nos llevamos las preocupaciones. Entonces eso nos roba los sueños, nos pone emocionalmente en deterioro emocional y eso no es lo que quiere Dios. La clave para la fe que vence está en estas cosas que le quiero decir. Tome anotación, por favor. Porque si usted se lleva esto hoy, usted ha ganado la batalla. Número 1, es estar enraizados en el testimonio de Jesús y lo que hizo en la cruz del Calvario. Y hoy hablamos un poquito de eso, así que tiene un conocimiento más amplificado de esto. Y la palabra está escrita para amplificarla aún más todavía. Número 2, mantenerse fiel al mensaje de nuestras vidas. O sea, que tu vida hable del testimonio de la palabra de Dios que vive en ti. Tu testimonio habla más que 1000 palabras. Tu testimonio delante de los hijos habla más que 1000 palabras. Predica más que 1000 predicaciones, porque es el testimonio lo que ven nuestros hijos y los semejantes que están a los lados. Por lo tanto, cuando nosotros nos mantenemos firmes en el testimonio conforme a la palabra escrita está, eso predica más que lo que tú y yo le podemos predicar. Importante. Así que es importante cuidarse de estas cosas, estas 3 cosas que le voy a decir. Cuidar la visión espiritual. Todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado. Y tenemos que procurar conocer ese llamado. Y por lo tanto, nuestra visión en ese llamado no puede ser cambiada. Eso de que voy a escuchar tal profeta en tal sitio, voy a escuchar el otro para que me profetice. Eso no es de Dios. Despierta, pueblo. Nuestro Padre es Dios, no es ningún pastor, ni ningún hombre de carne y hueso. Es Dios. Que quede bien claro, internet, que te quede bien claro y que conste en acta, que lo digo por la palabra. Nuestro Padre es Dios. Eso de que la paternidad de fulano de tal, el apóstol de la no, y písalo con Dios. No caigas en ese error. Eso no es de Dios. Que te conste en acta que lo estoy diciendo. Y escríbame si usted no está de acuerdo para probárselo por la palabra. Nuestro Padre es nuestro Padre celestial, el que pagó el precio en la cruz del Calvario por ti y por mí. El que murió en la cruz y derramó la sangre para el perdón de nuestros pecados, delitos y transgresiones. Ese es nuestro Padre celestial. Ese es el que tenemos que seguir. Y está escrito en esta palabra. Eso lo tenemos que seguir. No es ninguna otra cosa, hermano.
Principio número 3, descansar en las promesas divinas y conocer el carácter y el amor de Cristo. Cuando nosotros descansamos en las promesas divinas y conocemos el carácter y el amor de Cristo, sabemos que no nos va a fallar. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo es el amor ágape derramado en la cruz del Calvario, que mostró el verdadero amor que echa fuera todo temor. Cuando nosotros conocemos el verdadero temor de Dios, hermano, ya tú no dejas de mirar las cosas de este mundo como interesantes para ponerlos por encima de Dios, sino que puedes descansar en una verdad absoluta de que siempre todo te saldrá bien. Porque es Dios quien pelea la batalla por ti. No eres tú. Ya no dejas de estar mirando el dinero, las profesiones, los títulos como algo importante. Y no es que no estudie, hermano. Estudie y prepárese. Y trabaje en el negocio para echar para adelante. Eso es normal y natural porque Dios lo puso desde el principio de Génesis, que cuando Adán y Eva le entregaron al pecado la bendición del mundo, pues con el sudor de tu frente te ganarás el sustento todos los días. Tenemos que trabajar. Pero ¿sabes qué? También no trabajar es pecado. Aquí estoy esperando que Dios me bendiga. ¿Y qué estás haciendo para que te bendiga? No, porque solicité aquí, solicité allá y que estoy overqualified. ¿Sabes una cosa? Cuando yo empezaba a estudiar medicina, yo lavaba carros y los brillaba. ¿Se me cayó un canto por eso? Nada. Y pinté casa y corté grama. Y no había trim en aquel entonces. Era con la tijerita y el machetito y la maquinita cuadrada. Así, ¿no? Hay que hablarle a la gente con la verdad. ¿Y esos tajos qué son? Pues mira, no fueron de cirugía, fue haciendo ese trabajo rústico. Pero con eso me mantenía. Y la gente me veía y en lugar de pagarme 3 pesos, ay no, toma 5 pesos. Cuando 3 pesos era mucho. Así es Dios, hermano. Pero si usted no le enseña a sus hijos a trabajar, mire, ¿sabe lo que hacen los judíos? Desde chiquitos se lo llevan para el trabajo y aprenden a negociar y se hacen negociantes tremendos. De hecho, son la clase de negociantes más ricos que existe en el mundo, los judíos. Pero desde chiquitos cultivaban a trabajar y le enseñaban. Y ahora tenemos en Puerto Rico unos ninis que no hacen ni fu ni fa y creen que todo tiene que caer del cielo. ¿De dónde sale eso, hermano? Falta de enseñanza. Entonces queremos que Dios haga el milagro, hermano. Dios te va a ayudar, pero tú tienes que hacer tu parte. Y tu parte es enseñarlo a trabajar, a que se doblen a trabajar. Amén. Se acabaron los amenes aquí. Pero eso es verdad, hermano. Suena fuerte, pero es real. Tercer principio, apóyate y cree en la oración como poderosa arma efectiva espiritualmente. La oración, estructurada correctamente conforme a la voluntad de Dios, es una bomba atómica para las tinieblas. Hace que el mudo hable, que el ciego vea y que el que no puede caminar, camine. Amén. Pero tú tienes que creer en el alma efectiva y tienes que creerla, porque si no la crees, no la vas a recibir. El otro día le decía yo a un pastor, en Miami precisamente, le decía, si tú no crees en el arrebatamiento y no lo quieres predicar, pues algún día nos veremos en el cielo, porque yo aquí no voy a estar. Oye, rima, predicar y no estar. Lo triste es que para mí está rimando, pero para ti, cuando pase esa realidad, no te va a gustar. Porque si tú no lo crees y no lo predicas, entonces ¿para qué estás viviendo aquí? ¿Tú crees que Dios va a querer que tú pases la gran tribulación aquí? ¿Qué te pasa a ti? ¿Cuál es la Biblia que tú lees? Y empecé a citarle versículos. Yo no lo voy a traer aquí porque no es el tema. Y dije, bueno, yo no lo había visto así, pues empieza a verlo porque se está haciendo tarde, porque el tiempo de la gracia se acorta. Ah, entonces corriendo, sí. Todo esto que está pasando es para que la gente mire a Dios. No es para que siga mirando las cosas terrenales, porque esto se va a quedar. Los millones se van a quedar, las casas se van a quedar, los carros se van a quedar, pero yo no voy a estar. Alaba al Rey si puede. Hace lo grande que es para el Señor. Así le estuve diciendo. Y quiero que tome esto que le voy a decir por último, con esto nos vamos a adoración.
Orientación para obtener la victoria. 3 pasos importantes. Número 1, y lo hemos venido hablando, saber que Dios pelea la batalla por nosotros. Por lo tanto, lo que nos toca hacer, lo tenemos que hacer. Los imposibles, lo hará Él. Y para que Él haga los imposibles, tú y yo tenemos que aprender a descansar en Él. Venid los cansados y trabajados a mí, que yo os haré descansar. Ligera es mi carga y fácil es mi yugo, dice la palabra. Así que si tenemos eso bien claro, tenemos el primer principio gano. Segundo, importante, conocer la batalla y reconocer que la batalla no es tuya. Porque la batalla de nosotros es de Él. ¿Por qué? Porque tú no te llamaste, Él te llamó. Y si Él te llamó, quiere decir que Él te invitó. Y el que invita, paga. ¿Eso está claro? Entonces, ¿por qué estar preocupado? ¿Por qué nos llenamos de ansiedad, de miedo, de angustia? No, para nada. Si tú estás haciendo lo que es correcto, el imposible le toca al poderoso Dios. Y quiero decirte que cuando tú llegas a esa textura donde el imposible le toca a Dios, ¿sabes para qué es eso? Para Él glorificarse. No es para dejarte sin nada, es para Él glorificarse y toda la gloria es de Él. Porque dice la palabra que Él no comparte su gloria con nadie. Y la gloria es de Él, seguirá siendo de Él, y por Él y para Él y de Él somos todo lo que es de Él. Amén. Agarra esa palabra ahí. Tercer principio, y con esto nos vamos. Implora la presencia de Dios a través del ayuno, de la oración y la alabanza. ¿Y sabes qué? Él te concederá la victoria. Amén. Quiero orar hasta esa. El Señor me dice que aquí hay gente que nunca ha hecho un pacto público con el Señor. Que quiera recibir al Señor, levante la mano. Esto es 1 minuto y va medio. Si hay alguien aquí por primera vez que no ha confesado a Jesucristo como su Salvador y lo quiere reconocer, deme ese minuto porque voy a orar por usted. Se queda sentadito ahí y yo oro por usted. ¿Habrá alguien que quiera? En internet hay alguien. Ok. Pues si aquí hay alguien, lo puede, sígame en esta oración. Voy a orar por aquí está en internet para entonces hacer la oración final. Y ayúdeme usted orando por ello. Amantísimo Dios y Padre Celestial, repita conmigo. Señor Jesús, en este momento yo abro las puertas de mi corazón para que tu Espíritu Santo venga a morar en mí a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Perdona mis pecados como yo también perdono a los que me han ofendido. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Lo pido todo esto en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, si usted hizo esta oración conmigo, déselo al Señor. Permítame orar por usted unos segundos. Padre, en el nombre de Jesús te presento a estas criaturas que han cambiado de dueño. Corto toda herencia espiritual que en el pasado lo vinculaba al reino de las tinieblas. Lo corto con la tijera del Espíritu Santo de Dios. Y el hombre fuerte que había tomado lugar en su vida, lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que tú tomas lugar en esa vida como nuevo capitán de esa vida, amo y dueño y Señor. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Quiero orar por la congregación general ahora. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en común acuerdo, reconociendo que en el acuerdo de la oración hay poder y autoridad. Yo te presento a cada uno de tus hijos, a uno que estamos aquí presentes y a aquella de Iglesia de los Medios que está vía internet en otros países. Te pido, y aún en Puerto Rico mismo, que tú lo seas tocándolo ahí donde ellos están. Que se reactive la sanidad. Porque soy yo, esto es por internet, el que estoy quitando las dolencias de tu cuerpo. Ahora mismo te están quitando las dolencias de todas las articulaciones. Poliartralgia tienes de diagnóstico, pero yo soy Dios. Que por encima de todo diagnóstico médico, soy el médico de médicos, que te hago una visitación de la unción, sanando todo tu cuerpo ahora mismo.
En el nombre de Jesús, recíbela. Ahí está. Alábalo. Alábalo que Él lo hizo. Padre, te doy gracias por cada hijo de la casa que está aquí presente. Que la unción sobrenatural tuya sobre ellos, dada por el Santo de Israel, continúe con ellos, guardándolo, protegiéndolo, sanándolo, libertándolo, restaurándolo. Señor, que su alma esté limpia y depurada, porque sabemos que tú vienes a buscar a una iglesia limpia, pura, sin arruga y sin mancha. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas tocándolo y limpiándolo, porque como te dijo aquella mujer, una sola palabra tuya bastará para sanarme. Una sola palabra tuya bastará para sanar a tu pueblo. Y te pedimos que tú seas, Señor, produciendo esa palabra necesaria para que el pueblo sea sanado, libertado y restaurado contigo. Hemos soltado esta palabra en el nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso, Señor.